Bienvenidos a este nuevo vídeo que con mucho gusto se te presenta. Curiosidades sexuales en otros lugares del mundo. Te va a encantar esto. Aquí se citará información muy interesante, que seguramente desconoces. Comencemos. Los antiguos hawaianos acostumbraban darles nombres cariñosos a sus genitales. Es importante citar que tanto la realeza como los plebeyos tenían además su propio mele mai, un canto genital personalizado. Esta es una canción con odas líricas que describían, de manera bastante abierta y con cierto detalle, las partes íntimas del individuo. Los japoneses practican cada vez menos sexo según revelan diferentes encuestas. La tasa de natalidad en Japón está en declive, pero también lo están los métodos anticonceptivos como el condón o la píldora. Además, han bajado los abortos y las enfermedades de transmisión sexual. Hay un número récord de parejas que vive en matrimonio sin practicar sexo y que un tercio de los hombres dice estar demasiado cansado para tener relaciones sexuales. En el mundo existe un país donde marcan un día para concebir. En efecto, en una región de Rusia hay recompensa por tener sexo y tener hijos, si pueden demostrar que lo hacen en la fecha señalada. El gobernador de Ulianovsk, justo al este de Moscú, declaró el 12 de septiembre como el Día de la Concepción, un día de vacaciones en el que se alienta a las parejas a quedarse en casa con el único propósito de producir descendencia. En el centro de Brasil, en el pequeño pueblo de Mejinacu, las mujeres han ideado una forma simple de decidir entre sus pretendientes. Los hombres que compiten por el afecto de una mujer le tienen que llevar un pez como regalo. Aquel que logre la pieza más grande se lleva a la chica. Se dice que, en la Austria rural, era tradición que las mujeres asistieran a un baile con rodajas de manzana debajo de las axilas. Después de inspeccionar a los hombres de la habitación, ofrecían al elegido un pedazo de la manzana sudada. Si los sentimientos eran recíprocos y al hombre también le gustaba a ella, le daría un mordisco a la manzana, que sin duda tendría una esencia especial. Existe un dato curioso donde se cuenta que los hombres y mujeres de una tribu de la Guajira colombiana participan en un baile ceremonial especial, donde si una mujer hace tropezar a un hombre durante el baile, entonces ambos deben tener relaciones sexuales. Esta es una comunidad donde ser torpe en la pista de baile realmente puede ayudarte en la conquista. Según una investigación realizada por la compañía de viajes Spies Travel, los daneses tienen un 46% más de sexo en vacaciones. El 10% de los bebés daneses se conciben durante el periodo vacacional de sus padres. A modo de recompensa por tal actividad en días de asueto, en 2014 esta agencia de viajes ofreció 3 años de suministros para bebés y unas vacaciones aptas para niños a cualquiera de sus clientes que pudieran demostrar que habían concebido durante sus vacaciones. De acuerdo a una encuesta realizada por el fabricante de condones Durex, que incluyó a casi 30.000 personas mayores de 16 años en 26 países diferentes. La encuesta arrojó como resultado que alrededor se mantienen 164 encuentros sexuales en promedio anual por persona que mantienen más encuentros sexuales. Por lo que se considera que Grecia es el lugar por excelencia para tener sexo. Es sabido que los antiguos griegos eran famosos por ser sexualmente tolerantes, abiertos y experimentales. Una técnica surcoreana planteada por médicos de ese país reveló que sí sería posible considerar que el miembro de un hombre puede predecirse por el tamaño de sus dedos. El estudio publicado por la Asian Journal of Andrology sacó a la luz una reciente investigación elaborada por un grupo de médicos coreanos,
dirigidos por Tae Beom Kim, de la Universidad de Gachon, Corea del Sur, quienes han logrado establecer la relación que existe entre el tamaño del pene y los dedos de la mano. De acuerdo al estudio realizado a ellos, se les midió la extensión de su genital y el tamaño de los dedos de sus manos. Tras realizar una comparación entre ambas medidas, se determinó que aquellos hombres cuyo dedo índice es menor al dedo anular tienen una longitud de su miembro viril mucho más extensa. Por estas conclusiones, los científicos sugirieron que la proporción digital puede predecir el tamaño del genital adulto. Según informes académicos, la población antigua de Hawái era una sociedad que veía el sexo sin culpa, sin vergüenza ni pecado. Esto debido a que era una sociedad no judeocristiana y no occidental. En China estuvo prohibido escribir sobre sexo hasta los años 80. En Papúa Nueva Guinea, los niños son arrancados del lado de su madre a la edad de 7 años. Desde entonces tienen que convivir con los varones adultos de su comunidad. El objetivo es que se conviertan en hombres. Se trata de una de las tradiciones sexuales orientadas a evitar la contaminación, basada en la idea de que la mujer es un ser impuro. En la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, los jóvenes londinenses crearon unos condones que cambian de color si detectan una enfermedad venérea. En Haití sigue existiendo una fuerte creencia sobre el vudú. Uno de los rituales más tradicionales tiene lugar en las cascadas de South Do. Allí se realizan unas celebraciones públicas, a la vista de todos. En estas celebraciones la mayoría de las personas están desnudas. El ritual consiste en tener relaciones delante de los demás, teniendo episodios de sexo colectivo. Si te gustó el vídeo, no dudes en hacer tus comentarios y suscribirte. No te olvides activar la campanita para las notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias. Pronto estaremos compartiendo nuevos vídeos que serán de tu agrado.